la parte final, pero vamos a entrar en materia y para eso nos acompaña en nuestro segmento de pediatría la doctora María Elisa de Juane, porque vamos a hablar de los riesgos para un bebé prematuro según su sexo. Ya la prematuridad es un riesgo, doctora. Claro que sí. Sí, no, definitivamente el nacer antes de término, el nacer antes de nacer de manera prematura, y esto se define todo aquel nacimiento que se da antes de las 37 semanas y que se considera prematuro. Definitivamente hay muchos riesgos que conlleva la prematuridad. De por sí, sus órganos no están completamente maduros. Correcto. Es un bebé que le falta todavía completar un crecimiento dentro del útero, y por estas razones, pues, estos bebés pues, requieren cuidados especiales. Ok, pero dentro de la prematuridad hay más riesgos, se dice, no sé si es verdad o es una leyenda urbana, que cuando nace un bebé prematuro preguntan, ¿es niña o niño? Porque si es niña tiene más posibilidades de sobrevivir que un niño. Bueno, estadísticamente siempre cuando comparamos a la sobrevida, las complicaciones o lo que sucede entre gestación, entre niño y niña, de acuerdo a las semanas de gestación, sí vemos que tienen mejor pronóstico las niñas que los varones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellas, en realidad, el hecho de ser niñas, las hormonas de sus tejidos, o por decir, o la manera en que responde, o la manera en que su cuerpo crece, le da como una ventaja, una semana más de ventaja. En realidad, leyéndolo un poquito más profundamente, en realidad el verdadero sexo fuerte. Una semana hace mucha diferencia en un bebé prematuro. Digo, esto es anecdótico, tampoco es que sea una gran diferencia, son un par de puntos nada más en los porcentajes, pero siempre llama la atención. En los porcentajes de, por ejemplo, 47% en varones, 52% en niñas. Ok, no es tan grande el porcentaje. Exacto, pero siempre se habla de que las niñas, pues, los niños son los que con más facilidad nos hacen un poquito más de distrés respiratorio, un poquito más de complicaciones, pero al final es casi lo mismo, o sea, en realidad no hay mayor diferencia. No hay mayor diferencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un varoncito es prematuro? O una niña es prematura, vamos a hablar de ambos. Cuando el niño nace y digamos pues que su crecimiento no está completo, ¿cómo se hace ese proceso en el hospital? ¿Cómo se hace para que el niño pues se desarrolle fuera del vientre? Bueno, en las primeras horas, la primera complicación que presenta un bebé prematuro siempre son las respiratorias. El bebé, al no estar completamente maduro, sus pulmones todavía no han terminado de desarrollarse. Dentro de sus alvéolos, que son estos saquitos donde se da el intercambio de aire y de oxígeno y CO2 para poder respirar, nosotros normalmente pues el esfuerzo de respirar lo hacemos como algo natural, ¿no? O sea, ni siquiera nos damos cuenta que respiramos. Sin embargo, los bebés prematuros, estos saquitos tienen una sustancia que hace que estos saquitos se mantengan abiertos. Y estos bebés pues hacen un colapso pulmonar con más frecuencia. Esta sustancia se llama surfactante y a veces uno escucha que se le administra surfactante o se le administra un medicamento para abrirle los pulmones. Correcto. Hay otras, ese déficit, enfermedad por déficit de surfactante es la primera complicación. Yo siempre lo comparo a los papás para explicárselo de una manera didáctica. Cuando tú agarras un globo, agarras los globos normales, tú los soplas y el globo se expande sin mayor esfuerzo. Cuando tú agarras los globos con los que haces figura, los que son los largos, el esfuerzo que tú tienes que hacer es mucho mayor. Es lo mismo que pasa en el pulmón de un bebé prematuro. El esfuerzo que él tiene para poder insuflar esos pulmones tiene que ser mucho mayor y ese bebé se cansa. ¿Hay riesgo dentro de la prematuridad y hay cuidados especiales para los prematuros? Claro, estos bebés pues obviamente pasan a una unidad de cuidados intensivos, se les monitoriza, se vigila que estén oxigenando bien, se les da el soporte ventilatorio que requieren. Otras complicaciones que pueden presentar pues son las partes cardiovasculares, a veces pueden presentar una pequeña arteria que se mantiene abierta, se llama ductus. También me produce alteraciones cardiovasculares. En un bebé recién nacido sano, esa arteria se cierra porque ese conducto, en realidad que es un conducto, es lo que permite que la sangre se mantenga oxigenada en el circuito que hace dentro del cuerpo. Cuando el bebé respira, la sangre ya se oxigena cuando pasa por los pulmones. Pero mientras el bebé no respira aire, porque ellos sí tienen movimientos respiratorios dentro del útero, esa circulación o esa oxigenación se la damos nosotras a través de nuestras placentas. Otras complicaciones que pueden presentar los bebés, pues que se pongan amarillos con más frecuencia que un bebé sano por la misma prematuridad. ¿Por qué se pone amarillo? Eso se ve por muchos factores. Pueden ponerse amarillos por infecciones, por deshidratación, pueden ponerse amarillos por ruptura de los glóbulos rojos que liberan la bilirrubina dentro de los glóbulos rojos y esta se impregna en la piel. La misma prematuridad por sí es un factor de riesgo para razones enzimáticas también,
el metabolismo de los medicamentos, también pueden producir que se pongan amarillos. A diferencia de un niño que nace después del término, que se Claro. ponen, que nacen morados. Mi hija nació como hinchada y se veía como morada. Bueno, ellos nacen moraditos al principio porque el nivel de oxigenación es mucho menor que ya cuando ya respiran y se llenan de aire, y ya la saturación, que es esa capacidad de oxigenar la sangre que llega a los tejidos, es lo que hace que uno se vea rosado. Entonces, al principio sí naces un poquito morado, pero mira que vas respirando. Todos nacen con un poquito morado. Luego, después que tienen esta tendencia a ponerse amarillos. Bebés, y ese ponerse morado es una falta de oxigenación y tiene que ver con el tema respiratorio. Otra complicación que pueden hacer los bebés prematuros, también lo que se llama retinopatía del prematuro, que por el oxígeno que le administramos, el oxígeno es un medicamento y debe administrarse en dosis y con una indicación correcta. Entonces, ese oxígeno a veces puede producir en los vasitos, la retina tiene una formación, las pequeñas arterias tienen una formación que van generándose o van formándose. Cuando el bebé nace se detiene y como a las 2 o 3 semanas reinicia nuevamente su crecimiento o su formación. ¿Qué pasa? Que a veces se puede formar bien o su desarrollo sigue de manera normal o sigue de manera normal, y es lo que se llama la retinopatía del prematuro. Y un factor que influye en que se produzca esta alteración en los ojitos de los bebés es el oxígeno, que es tóxico para los ojos de bebé. Entonces, uno debe que lo ser está muy usando juicioso. también, pero que le tienes que salvar la vida, ¿no? Y está por encima. Claro, pero uno tiene que ser muy juicioso y darle la cantidad de oxígeno que su bebé requiere. Bueno, obviamente el tema del peso, los bebés pues pierden peso en las primeras semanas, también eso es completamente normal. Y ¿Pierden peso las primeras semanas? La primera semana pierden peso porque es normal. Todos los bebés... ¿Por qué pierde peso el bebé? Los bebés pierden peso, los bebés sanos y los bebés prematuros pierden peso porque nacen hinchaditos, hay una redistribución de líquidos, empiezan a hacer una transición de una alimentación que reciben desde la placenta a empezar a alimentarse por propio. Y cuando nacen los bebés defecan bastante, también eso lo he visto los primeros días. Claro, porque ellos tienen que eliminar el meconio que está dentro del intestino, que es de este color, un poco más oscuro. Sí. Esa sustancia o esas heces dentro del intestino es lo que hace que el intestino crezca dentro cuando el bebé está en formación. Entonces ese meconio lo va eliminando para pasar a la. Me parece tierno que hay madres primerizas que cuando ven que el niño hace eso se asustan. ¿Qué le pasó a mi bebé? Nada, es un proceso normal. Es completamente normal. Bueno, importante que los cuidados son... hay que estar muy de cerca vigilando. Lo importante que también habla mucho es la sobrevida. Un bebé no es lo mismo un bebé de 23 semanas de gestación que un bebé de 34, 35 semanas que sigue siendo un bebé prematuro. Obviamente el bebé de 34 o 35 semanas le va a ir mucho mejor que a un bebé de 23, 24, 25 semanas. Hay países donde se reportan sobrevida entre 22 y 23 semanas en proporciones muy bajas con una gran discapacidad. Ya 24 semanas empieza a mejorar un poco más la sobrevida. Hay países que tienen una estadística muy buena. En el nuestro, la estadística todavía, la sobrevida de un bebé de 24 semanas realmente es muy baja. 23 semanas ¿Esto a qué se debe, disculpe? Por la inmadurez de un bebé, que los cuidados y el manejo de estos bebés es de primer nivel. Por los cuidados, obviamente, que son de primer nivel. Por los cuidados, por la inmadurez, por todo. Un bebé de 23 semanas es nada, no se ha formado. Pequeñito, muy pequeño. Y el riesgo de fallecer de esos bebés en 23 semanas realmente es muy alto, 24 todavía sigue siendo muy alto. 25, 26 semanas van a empezar a incrementar la sobrevida. Ya cuando tienes 27 semanas, pues la sobrevida está por arriba del 87% de nuestro país. Ya un bebé por arriba de las 29, 30 semanas, por arriba del 92% de sobrevida, de la posibilidad de vivir nuevo que nacen de manera prematura. Muchas gracias por este tema, de verdad. Erika, Nota y yo nos hemos quedado calladitas, pero es que la información era tan interesante, he aprendido muchísimo sobre los bebés prematuros. Cada vez tenemos más bebés prematuros por muchos factores. Esos factores podemos de repente tocar ese tema después y hablar. En otra ocasión. Porque en este momento tenemos que pasar Gracias, doctora, por a la estar con cocina. nosotros. Gracias, doctora, por estar con nosotros.